Cuando hablamos de la gestión de las camas del sistema, acá se abre una diferencia propia de esta crisis, que dividimos las camas en dos grandes grupos. Las camas hospitalarias, tomando hospitalarias me refiero también al sector privado, las camas de las clínicas, de los sanatorios, todas las camas que son de internación en una institución habilitada por la provincia. Y por eso hablo de la cuestión de una política centralizada. Acá lo público y lo privado tiende a diluirse en estas diferencias. Este es un aspecto. Y el segundo aspecto es el de las famosas camas extrahospitalarias. Esas camas que no pertenecen al hospital y que ustedes habrán visto en algunos medios de grandes superficies, de gimnasios, polideportivos, hoteles y demás, donde hay gran cantidad de camas. ¿Y para qué son esas camas? Esas camas son para atender casos confirmados de COVID y que clínicamente son casos leves y que el sistema entiende que es mejor tenerlos en un lugar de aislamiento que tenerlos en sus casas. ¿Y por qué esta diferencia? Porque estando en casa, si no se puede cumplir la cuarentena, el aislamiento estricto, obviamente genera un riesgo para los que conviven con esa persona. Entonces, cuando eso no se puede mantener o la persona no se siente segura o necesita algún tipo de asistencia que no es de salud, sino de acompañamiento y demás, para eso están diseñados estos centros de atención extrahospitalaria. Son esas camas extrahospitalarias. El convenio en su cláusula segunda dice, entre otras cosas, que la provincia asistirá a los pacientes que sean derivados por las autoridades del ministerio, debiendo aceptar todas las derivaciones, correspondan o no a pacientes residentes en el municipio. Esto es lo que en todo caso generó controversia. Y esto está pensado, este convenio fundamentalmente está pensado para el conurbano, como una especie de clearing entre se me saturó Tecnópolis, que tiene 2.500 camas, y lo mando al centro extrahospitalario de Lomas de Zamora, o al de 3 de Febrero, o al de Florencio Varela, o viceversa. No está pensado necesariamente para el interior, pero el convenio no lo dice. Es antieconómico. Subir a un remis o a un micro a alguien para traerlo al interior y después volver a llevarlo, es más fácil que armen más camas extrahospitalarias en el conurbano. Él lo dijo claramente, de que no tiene lógica económica y mucho menos lógica sanitaria de traer pacientes enfermos a lugares donde no hay pacientes enfermos. El jefe de gabinete de ministros dice que este convenio fue solicitado por los intendentes para poder absorber mayores costos productos de este armado de los centros extrahospitalarios. Es probable que sea cierto. Montar un centro con 2.500 camas requiere una enorme cantidad de personas. Esos centros van a estar ocupados seguro por pacientes. Ya están ocupados en muchos casos por una buena cantidad de pacientes. Esto dio solución, por ejemplo, a la crisis de Villa Azul, por ejemplo. Y obviamente hay una compensación económica. Pero ahí está este tema, y se mencionó por al pasar, de que este convenio es voluntario. Y entiendo que lo voluntario para el interior es voluntario en tanto y en cuanto el ministerio solamente va a pagar por aquellos pacientes que derive el ministerio a esos centros, no a los nuestros. A ver, ahora vamos a ir después a ese tema. Cuando yo habilite un centro extrahospitalario y mande los pacientes de Trenquelauquen, de 30 de agosto, de Berutio, de donde sean, de nuestro distrito, el ministerio no me los va a pagar. Eso dice el convenio, dice a los pacientes que derive el ministerio. Así está escrito el convenio. Entonces, ¿para qué firmaría un convenio de aceptar pacientes de otras jurisdicciones para que me paguen? No necesito que me paguen, porque a mis pacientes los atendemos nosotros con nuestros recursos. Entonces, hay una redacción que es ambigua, se podría haber evitado con una redacción un poco más amigable, se lo he dicho, y creo que es subsanable. Y las aclaraciones son pertinentes para no generar fantasmas, angustia en la comunidad. Yo ayer escuchaba que nos van a mandar pacientes. Primero, vivimos todos en un país, somos todos argentinos, somos todos bonaerenses,
Y acá hay cosas que normalmente funcionan. Cuando alguien tiene que dar una asistencia a algún paciente de Pellegrini, de Saliqueló, de Tres Lomas y tenemos la posibilidad de hacerlo, lo hacemos. No necesitamos un convenio, ni necesitamos ninguna cosa rara. Lo hacemos porque somos vecinos. Entonces, en ese contexto, esto se puede modificar y mejorar para que no queden dudas. Pero a la gente, que es lo que más me interesa y por eso la conferencia de prensa, tiene que ver, está claro que no van a venir pacientes del conurbano, que nosotros vamos a montar nuestro centro de atención extrahospitalaria para asistir a nuestros enfermos, para no saturar nuestro hospital, que lo necesitamos guardado para los casos moderados o graves, no los leves. ¿Está? Y si tenemos que dar una mano, lo haremos. Hay un sistema que vamos a cargar nuestras camas del hospital, las 100 camas del hospital, donde se actualizan cada 6 horas, donde es como si fuera una turnera de los pasajes del colectivo, cuando uno viaja a Buenos Aires, donde hay que el sistema de salud de la provincia va a tener cada una de las camas de la provincia de Buenos Aires, públicas y privadas, sabiendo qué capacidad tiene, dónde hay camas de terapia intensiva, mejor dicho, camas con respirador y monitores, dónde hay camas desocupadas, dónde hay camas ocupadas. Entendemos que eso es una obligación de cualquier municipio, porque más allá de que nuestro sistema sea municipal, forma parte de una red provincial de salud, y vamos a cargar todas nuestras camas. Por eso que está fuera de discusión criterios que a veces palabras como solidaridad o la solidaridad se da de base. Nuestro hospital va a tener cargadas sus camas. Tengo entendido que las clínicas también van a tener obligación de cargar sus camas de terapia intensiva, de internación, y el hospital va a participar de esa red donde el ministro de Salud y su equipo va a tener bajo pantalla cuántas camas tiene disponibles, dónde las tiene, dónde tiene los pacientes. ¿Y por qué todo esto? Primero digo, está fuera de discusión, Trenquelauquen va a formar parte de esa red, se lo vengo pidiendo al secretario de Salud hace 15 días, recién ahora esto tomó forma de cómo se hace, la clave de acceso, dónde hay que cargar, el sistema, etc. Estas cosas llevan un tiempo de elaboración. ¿Por qué toda esta discusión? Porque lo que se está viendo en el conurbano es que estamos entrando en la parte más abrupta de la curva. Entonces la preocupación del Ministerio de Salud está centrada en el conurbano. Y sabemos todos que lo que pasa en el conurbano, más tarde o más temprano, más amplio o más chico, termina pasando en el interior. Un paciente grave de COVID de Loma de Zamora no llega a Trenquelauquen, son 450 kilómetros. Entonces, el área metropolitana tiene un problema, claramente, que el interior, por más buena voluntad que ponga, no se lo puede resolver por una cuestión de distancia y seguridad de traslado. Entonces, despejemos fantasmas, somos solidarios, somos racionales, y tratamos de colaborar cada uno desde nuestro lugar con las herramientas que tenemos para entender el sistema.